Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios los bendiga. Dios me los llene de paz. Hoy es el último día que vamos a estar aquí en Mañana es que nos vamos. Pachot. Esta noche ya tenemos la última actividad. Entonces es el último día de actividades. Sí, es que todo depende de cómo se miren las cosas. ¿Sí? Hoy tenemos el último día de actividades, pero salimos mañana para Nueva York. ¿Qué te parece? Es que depende de la forma en que se digan las cosas. Es que es el tonito, ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes en la casa? Es el tonito, ¿sí? Y a eso es lo que nos lleva a tener muchas dificultades en ocasiones, por los tonitos. Entonces, fíjense que es importante colgar los guantes. Aprende que cada vez que nosotros estemos ante la presencia del Señor y seamos los verdaderos mensajeros del amor, tenemos que colgar ¿los qué, Moni? Los guantes. Los guantes. Y una de las formas de colgar los guantes es el tonito, ¿sí? Con que se digan las cosas. Dios me lo bendiga. Que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. ¿Qué te parece mi forma de hablar? Interesante. La dejé sin palabras a mi esposa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad. Es que quiero hacerla sonreír el primer momento de la mañana, sacarle una sonrisa a mi esposa preciosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Papito Dios, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Papá hermoso del cielo, porque tú nos amas y queremos hoy recibir tu santa palabra. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Palabra de hoy, mi amor, qué pena. Un pequeño lapsus. Sí. Es que la dejé, si se dan cuenta que la dejé sin palabras cuando le dije que la amaba mucho y que toda bella y toda preciosa. Hoy continuamos con el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice lo siguiente. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente, y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece tan bonita la expresión, Moni, de que él es descendiente de Abraham. Él también es descendiente de Abraham. O sea, ¿qué quiere decir? Un hombre justo, un hombre de fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y es descendiente de Abraham, quiere decir, él creyó. Qué precioso. O sea, vendría la pregunta si nosotros somos realmente esos descendientes de Abraham. Tener esa fe como la tuvo Zaqueo, tan hermoso, que no le importó ni su condición física,
ni su condición económica, ni le importó si era uno pecador, no le importó que le criticaran, no le importó subirse a un árbol. Ponte a pensar si tú te subías a un árbol para escuchar. Y él, un cobrador de impuestos con mucho dinero, no le importó absolutamente nada, sino se fue a escuchar a mi Señor Jesucristo, descendiente de Abraham. Qué precioso, ¿no, Moni? ¿Te imaginas tú que te digan tú eres una descendiente de Abraham? Y esa promesa nos la regaló el Señor cuando empezó pues prácticamente mi esposa a pensar que el Señor sí le daba la posibilidad de la restauración de la casa. Y esa palabra tan linda de que mira las estrellas del cielo y cuéntalas, y así será tu descendencia. Sí, qué precioso. Y ella creyó en esa palabra. Y de una u otra forma, cuando uno tiene fe, uno es descendiente de Abraham. Fe en que se restaure el hogar, fe en que se solucionen los problemas de la familia. Y dejar de criticar tanto, porque todo tiene su razón de ser y todo tiene su propósito. Porque entre más se critique, más se juzgue, más difícil uno poder recibir la palabra del Señor. Cuando una casa está dividida en dos, dice la palabra, entra el mal y hace la suya, sino prevalecerá, o sea, no prosperará, la casa, cuando hay una división. Y hay que ser muy cuidadosos, porque aparentemente pueda que no hayan discusiones, pero en el fondo puede haber orgullo encubierto. Y ese orgullo encubierto hace que haya una división en tu hogar. Y al haber esa división, la palabra de Dios no fluye en tu vida, no fluye en tu corazón, no fluye en tu familia. Y al no fluir en tu familia, pues empieza a presentarte sequedad. Es importante que asumamos esa actitud de Zaqueo tan bonita que tuvo fe. Cuando hablamos de Bartimeo, por ejemplo, el día de ayer que se habló de Bartimeo tampoco le preocupó absolutamente que lo criticaran, averiguó quién era él, porque no podía ver al Señor, pero le dijeron que era el Señor y él empezó a buscar de Dios, empezó a buscar de la palabra, dijo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Bartimeo se subió y Zaqueo se subió al árbol. Por eso esa canción de Zaqueo, escúchala, apréndetela, porque es muy linda, muy, muy linda. Como Zaqueo, yo quiero subir. Y es una canción que ayuda de verdad profundamente a crecer en el amor del Señor. De verdad, como Zaqueo. Porque tenemos que aprender a tener esa fe tan maravillosa que independientemente de lo que seamos, independientemente de todo el pecado que podamos tener, escuchemos la voz de Dios. Y mira que el Señor dijo: hoy cenaré contigo, hoy estaré en tu casa. Independientemente de lo que seamos, Él estará en nuestra casa. El corazón. Entonces permitamos que Él ingrese a nuestra casa. ¿Y cómo lo permitimos? Cuando lo escuchamos, cuando independientemente de todo lo que suceda a nuestro alrededor lo buscamos, y lo buscamos con ese anhelo de conocer de Él. Lo buscamos no por el capricho de querer que nos haga un milagro, porque yo creo que Zaqueo no estaba buscando un milagro. En últimas, que estaba, que le hiciera crecer más de estatura, sería el milagro que estaba pidiendo, porque él no pidió ningún milagro. ¿Sí? Nada, simplemente quería escuchar al Señor porque estaba embelesado, estaba como cuando uno es como un dulce rico, ¿sí? Estaba con ese anhelo de querer conocer más de mi Señor. No estaba pidiendo un milagro, como Bartimeo, que sí pidió el milagro. Zaqueo no. Y fíjate que llegó la salvación para su casa y le dio tan bonito el regalo de una herencia hermosa, ¿sí? Que fue hacerlo parte del pueblo, parte de la herencia de Abraham. ¿Qué les parece? Lo involucró. Esa se llama la herencia genética, la herencia como lo hizo que lo adoptara, o sea, lo volvió a incorporar. ¿Te imaginas tú en esa... ¿cómo se llama? Cuando uno, la genealogía es que llama, en la genealogía de Abraham. Qué precioso. Hoy quiero que mi Señor me coloque, y de verdad lo anhelo y lo siento en mi corazón, que me coloque entre la genealogía, el árbol genealógico de Abraham. Quiero ser de fe, quiero incrementar mi fe. No sé tú, pero yo sí lo quiero.
quiero ser de fe, pero para eso tengo que asumir una actitud de saqueo. Y asumir la actitud de saqueo es buscar del Señor, anhelar el Señor más que un milagro y tratar de empezar de mirar qué es lo que tenemos en nuestro pasado, qué es lo que hay en nuestro interior que tenemos que pedir perdón, porque hay cosas que tenemos que pedir perdón. Y al pedir perdón no solamente quedarnos en el perdón, sino restablecer el daño que hicimos, ¿no? Eso se llama justicia restaurativa. O sea, restaurar el daño. Imagínate lo que dice tan bonito Saqueo, que dice que da hasta la cuarta parte de lo que le quitó a los demás. O sea que él, teniendo tanto dinero, lo soltó, entregó y dio más. Bendito sea el Señor por eso. Mira, yo creo que uno debe ser agradecido en todo. En todo tiene que ser agradecido. Es una forma tan linda de la actitud de Saqueo. Por ejemplo, mira esta actitud que mi esposa asumió. Yo soy psicólogo y observo. Entonces viene Janet, que es la persona tan linda que nos está acogiendo, y mi esposa no dejó de seguirla con la mirada. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por gratitud. Sí, porque quería sonreírle en la mañana. Y quería decirle, hola Janet. Así con la mirada, así te diste cuenta que se fue con la mirada para otro lado. Y cuando estamos grabando, y no le preocupó la grabación porque quiso ser agradecida. Eso es lindo. De verdad, eso es lindo, porque hay una actitud de gratitud y de cariño. Correctamente había pudo haber puesto en la cara seria y poder aquí hablar y en él, pero quiso agradecer y se fue con la mirada y la saludó en la mañana, así como yo la saludo, por ejemplo, ahorita, sí, con la mirada, así, pero ella no me está mirando, pero yo la estoy saludando, así, y le saqué una sonrisa. Ser gratos es asumir una actitud se me olvidó ahora el nombre de Saqueo, porque él agradeció al Señor restituyendo lo que él había quitado. Ahora imagínate si tú tienes algo que le puedas dar a los demás. Eso es espectacular. Entonces yo quiero hoy quiero asumir hacer parte de la genealogía de la familia de Abraham por la fe. Eso me parece espectacular, amor. Y mira, o sea, este pasaje es muy hermoso porque nos está hablando muchísimas veces de las actitudes que nosotros también asumimos, Rafa, porque a mí me parece bien curioso. Saqueo se interesa por Jesús. Saqueo tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Él quería verlo, me supongo, como cuando tú tienes ese pequeño encuentro con el Señor y entonces como que quieres tener ese contacto con esa persona, como que te llama la atención, como que quieres, o sea, esa curiosidad que tú sientes en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Lo que me parece curioso, dice, y Saqueo corrió, o sea, él quiso ver a Jesús, ¿cierto? Y él corrió adelante, o sea, él se puso en la carrera de querer pasarse a todos y se fue adelante. Y no solamente eso, él sabía que era bajito, o sea, que era posiblemente no lo podía ver, o sea, él era bajito de estatura. Y él se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Y ¿sabes qué es lo que yo me pongo a pensar y a dónde me lleva esta expresión? En algo muy sencillo como que cuando tú estás conociendo o estás sabiendo que Jesús puede llegar a tu vida, no te quedes quieto. Muévete. O sea, camina hacia el Señor. O sea, no te quedes ahí, ay Señor, ven aquí y hazme el milagro. No, empieza a moverte tú. ¿Y qué tengo que hacer yo para conocer a Jesús? ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzarlo? Para que me vea. Ojo con esto, para que el Señor me vea. O sea, no es que, ay, Señor, ven y yo me quedo aquí, pobrecita de mí, Señor, que está. No, ¿yo qué voy a hacer para que el Señor me vea? Y para que el Señor me vea, yo tengo que hacer algo extraordinario. Y Saqueo fue consciente de que él era bajita de estatura y a mí me da la impresión de que él se sentía tan pequeño. Él se sentía tan minúsculo en cuanto a las cosas del Señor. De pronto se sentía tan pecador. O sea, como que no merezco las cosas, pero aún así, él no se quedó así, sino que él empieza a correr y fuera de eso hace algo para que el Señor lo vea. Y fue subirse a un árbol. ¿Y qué significa muchas veces eso?
O sea, él no se quedó simplemente ahí, ay, pobrecito, no, sino que hizo posiblemente de su oración algo especial. O sea, hizo de sí algo diferente, y puede ser que se haya arrepentido. Porque cuando tú te arrepientas ya dejas de ser tan chiquititito, ya empiezas a crecer, ya empiezas a tener una estatura. ¿Por qué? Porque te quitas ese pecado de encima. Mientras más pecado tienes, más pequeño eres. O sea, eres como que te vas desapareciendo, no llamas la atención. En cambio, cuando tú empiezas a perdonarte, cuando tú empiezas a perdonar, cuando tú empiezas a reconocer en tu vida al Señor, tú te vas subiendo a ese árbol de la oración, ese árbol donde el Señor te puede ver. Ojo con esto, donde el Señor te puede ver. Y donde el Señor te puede ver es hacer las cosas espirituales que necesitas para que el Señor te vea. Y Él lo hizo. Yo me imagino Él, o sea, Él no le puso cuidado a que Él era rico. Dice ahí que Él era una persona adinerada. O sea, Él debía andar bien puesto, debía andar con buenos trajes y demás. A Él no le importó eso. Él simplemente se subió en el árbol. Él dijo, yo quiero verlo y yo quiero que me vea. Él no pretendía nada. Él no pretendía que él se fuera a su casa, que Jesús fuera a su casa, no. Él simplemente pretendía que ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Y como su anhelo fue querer ver a Jesús, y no se limitó en ese correr, en ese subirse en árbol, o sea, él llamó la atención de Jesús. Y el llamar la atención de Jesús hizo que Jesús dijera, yo quiero estar contigo. Yo voy a estar en tu casa hoy. Y qué bueno que nosotros a través de ese correr para querer ver al Señor, de querer hacer las cosas para ver al Señor, nuestro Señor diga, yo quiero también estar en tu casa, y tu casa es tu corazón. Y vino Jesús y estuvo en su casa. Y fue tanta la alegría, fue tantas las cosas maravillosas que él experimenta con Jesús, que ya se dio cuenta que el dinero no era lo que llenaba su vida. Por eso fácilmente dijo, le voy a dar la mitad de todo lo que yo tengo a las personas. Y fuera de eso, si yo le he robado algo, le doy hasta 4 veces. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que el dinero no era el Dios. Porque ya encontró a alguien que era su Dios. Y como ya lo encontró que era su Dios, definitivamente el Señor se queda con él. El Señor lo llena a él. Y eso fue para él su transformación. Y la verdad es, a veces tú tienes necesidades en tu casa, en tu propia vida. ¿Y cómo te quedas? Ay, si el Señor me ayudara, Señor, cambia, Señor, mire. No, ¿qué haces tú por Dios? ¿Qué haces tú por quererlo ver? O sea, realmente, ¿qué te estás cambiando tú por querer alcanzar ese milagro del Señor? ¿Qué estás haciendo para ver al Señor? ¿Sí? Porque es que el problema de nosotros es que nosotros no estamos viendo al Señor. Nosotros no estamos corriendo por el Señor, ¿no? Y correr por el Señor es, ¿has cambiado tu forma de orar todos los días la misma cosa? ¿Has querido escuchar al Señor? ¿Has querido cambiar tu forma de ser por el Señor? Por el Señor, no por tu esposo, no por tus hijos, no, por el Señor. O sea, ¿realmente tú quieres conocer al Señor? Porque eso es lo más tremendo. La gente quiere tener el milagro del Señor, pero no quieren conocer al Señor. Seamos honestos, yo también así lo hice. Yo no quería conocer al Señor, yo quería un milagro. Pero gracias al Señor pude conocer al Señor y me quedé con todo, porque Él es el todo, ¿o no? Sí, mi amor, y fíjate que, bueno, yo no pienso que Jesús de pronto él estuviera viendo que Jesús lo viera a él, ¿no? No está, él se subió porque quería verlo. Sí. Es o que sea, tú dijiste hizo que todo. también, sí, para verlo. Y fíjate lo precioso, Moni, que cómo hizo para él verlo. O sea, él estaba buscando un milagro. ¿Él qué estaba buscando? Él lo tenía todo, Moni, lo del mundo, ¿no? Placer, dinero, casas, burros,
porque allá eran burritos, ¿no? O sea, los automóviles Fórmula 1 de la época. El burrito. No, caballos de fuerza. Ah, no. Un caballo de fuerza. Sí. Sí, claro, esos carros tenían caballos de fuerza. Los burros. Porque no, ¿Eran pues, judíos? si tenían dinero, de pronto tenía algo de caballos. Posiblemente, pero los caballos eran más romanos. Sí, claro. ¿Sabes que nos va a tocar hacer un proceso de investigación profundo de qué era de cuál era el automóvil que tenía, ¿Qué fuerza era la que tenían esos automóviles? Sí. Pero lo cierto, yo sí sé que había burros. Sí. Y entonces la cuestión es que él, independientemente de todo lo que tuviera, Moni, él estaba buscando del Señor. O sea, ver al Señor. A mí me impresiona es cómo la palabra del Señor, la actitud del Señor, los milagros del Señor, todo lo que hacía el Señor, él se fue llenando de curiosidad, pero una curiosidad tan linda que se fue dejando enamorar del Señor a través de la palabra. Lo que él estaba buscando era la verdad. Porque ya no se sintió, pónganse ustedes a pensar, ya no se sentía cómodo en lo que el mundo le ofrecía a Moni. Él no se sentía cómodo en sus cosas, en lo que estaba en su cotidianidad no se sentía cómodo. Porque la palabra empezó a minar. Y él lo que anhelaba era ya tener una relación personal con Jesús. Tener un encuentro personal con Él. Ya mirarlo de tú a tú, cerca a cerca. Por eso corrió a verlo. ¿Sí? Cerca. Ya no solamente se quedó con el oír. Por eso dice que la fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe. Tan bonito que lo... Y él no solamente se queda con el oír, sino que ya quiso tener un acercamiento personal con Jesús. Porque el decir conocer al Señor es algo diferente. Es acercarse a Él, no solamente quedarse con lo mínimo, como tú decías, porque a veces nos quedamos con lo mínimo y nos acostumbramos a lo mínimo. Igual a los saqueos, que viene como la palabra viene tan bonita, mostrándonos que tenemos que tener una actitud de aguerridos, de avanzada, de no quedarnos adormecidos en la vera del camino, al ladito del camino, sino que lanzarnos. Y Zaqueo salió corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo a tener una relación personal con Dios. Era pequeñito y no quería quedarse al margen, sino que perfectamente se subió a un árbol porque quería ver al Señor, cerca a Él, sin importar. Fíjate que ¿ustedes creen que él estaba pensando llevar al Señor a cenar? ¿O él estaba pensando? Para nada, yo creo. Sino simplemente quería verlo y el Señor le da el regalo de mirarlo. De mirarlo. O sea que cuando tú tienes ese anhelo de conocer del Señor y no te quedas simplemente con lo mínimo, porque él perfectamente pudo escucharlos otra vez, pero él que anhelaba ese encuentro con el Señor, ese encuentro, ese tú a tú con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo miró. Y no solamente lo miró, Moni, sino que le dio un regalo lindo. Hoy estaré contigo. Mira, le dijo, por favor, hoy invítame, hoy estaré contigo. Estaré contigo en tu casa cenando. ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué orgullo tan lindo sintió él! Y automáticamente, cuando le dice yo cenaré, cuando el Señor le permito que entre a mi corazón, nos da convicción de pecado, amor. Nos hace ver lo que hay en nuestro interior cuando yo le permito que el Señor entre a mi corazón, entra a mi vida. Por eso la canción de Zaqueo es tan linda, porque dice, entra a mi vida, mueve mis estructuras. Y cuando entra la vida de Zaqueo al corazón, a su casa, ya se da cuenta lo error que está cometiendo. Y no solamente le dice, no es que voy a dejar de cobrar impuestos, no, sino que asumió una actitud de devolver inclusive mucho más lo que él había quitado. Eso hace la palabra de Dios. Eso es entrar en el reino de los cielos. O sea que para tener la herencia de Abraham, para ser parte del linaje de Abraham, tenemos que tener una actitud no solamente de escucha, sino del anhelo de conocer y tener esa relación personal con Dios. ¿Y cómo se da? Cuando salimos de nuestras zonas de confort, Moni. Porque a veces nos quedamos en lo pequeñito, ¿no? Nos quedamos en, sí, hagamos un santo rosario con la familia en las noches y pare de contar. Ya pagué mi cuota, ya hice lo que tenía que hacer. No, tenemos que dar una milla más. Y esa milla más hace que nuestro Señor te voltee a mirar. Porque el milagro lo puede recibir. A mí como me impacta tanto lo de los 10 leprosos. Me quedé en los 10 leprosos, me fascinó esos 10 leprosos. Porque el milagro lo obtienes, sí, ya lo obtuviste, ¿y qué?
obtuviste el milagro de la sanidad. ¿Y ya? ¿Y qué? Te quedas como los 9 leprosos que se van ya con su milagro. ¿Y hay salvación? No hay salvación. No hay salvación, sino hasta que se asume una actitud. Mira, Bartimeo se quedó orando al Señor, alabando al Señor. Y su alabanza al Señor, ese milagro que él recibió, se queda orando, alabando y bendiciendo, y otros se le pegan a él, alabando y bendiciendo al Señor. Eso es hermoso. O sea, ¿qué actitud yo asumo? ¿Qué comportamiento asumo, ¿sí?, frente al hecho de conocer del Señor? ¿O simplemente me quedo con lo pequeñito, con lo mínimo? No, este pasaje de hoy está espectacular, man. Me fascinó. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí o vas a correr? ¿Te vas a subir al árbol para conocer del Señor y permitir que esa actitud haga que el Señor quiera estar en tu casa y quiera cenar contigo? Y a él no le importó, si te das cuenta que no le importó nada, no le importó salir de su comodidad, de sus riquezas, no le importó absolutamente nada, quedarse sin nada, no le importó. ¿Qué te parece? Espectacular. No, es una berraquera esto. Ay, perdón. Discúlpenme, se me salió lo colombiano. No, es que esto es una berraquera. Definitivamente, este pasaje es espectacular. Sí, pero ahora pongámoslo por obra. Sí, al menos sea agradecido. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Me embeleza mi esposa, me enamora mi esposa con sus palabras. Así mi esposa. Bye.